gusto para mí estar con ustedes. Quiero agradecer la invitación para hablar de uno de los temas que más me apasiona y que es precisamente el tema de mediación familiar. Yo quisiera empezar esta ponencia mostrándoles un video pues, que mi equipo les ha preparado para poner en contexto cuál es la situación a la que me voy a referir. Adelante. Traten de disipar mi dolor con grandes regalos y diversiones. Me duele el corazón y este no sana con risas sino con caricias. Todo lo que necesito es la garantía de que aunque estén separados, ninguno de los dos me abandonará. Sí. Sí, muchas gracias. Con esta pequeña introducción yo quisiera pues ya entrar en la materia, ¿no? Quiero también citar una frase de Antoine de Exupéry que dice: todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Y básicamente menciono esto porque en la mayoría de conflictos de separación de pareja, los adultos se olvidan cuando fueron niños y sobre todo se olvidan de lo importante que fue y de lo importante que sigue siendo la presencia de mamá y papá en nuestras vidas. Y es por eso que yo les quiero hacer una pregunta a las personas que a lo mejor me están viendo en Facebook y me ayuden a responder esto. Por ejemplo, cuando hay un incendio, cuando hay un terremoto, cuando hay una inundación o cualquier cosa de estas, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿A quién salvas? Y tienes niños en la casa, ¿a quién salvas? A ver si me contestan en Facebook y Gabriela me ayuda leyendo lo que dicen. Anímese nuestro público presente a poner sus ¿A quién salvarías si estuvieras en algún terremoto o en algún incendio? ¿A quién salvarías primero? Aquí no, por aquí nos dicen, salvaría primero a mis hijos. Salvarías primero a tus hijos. Qué importante esa respuesta. Pero, ¿qué sucede en los procesos de divorcio y de separación? Y aquí voy a citar a unos autores alemanes que profundizan mucho en este tema de la crisis del divorcio. En la mayoría de situaciones de crisis, generalmente el instinto humano pues tiende precisamente a salvar a los niños, precisamente porque pues son los más vulnerables. Pero ¿qué es lo que sucede en el divorcio? Que los padres se olvidan de sus hijos y se olvidan de ellos de alguna manera que únicamente sus intereses prevalecen en este proceso. Desatienden a sus hijos en casi todos los ámbitos, en el orden doméstico, los hijos se quedan solos. El tiempo que les demanda estar en los juzgados, en los trámites de divorcio, hacen que sus hijos pues se queden solos. Los padres en la crisis de divorcio responden con menos sensibilidad a sus necesidades. El pánico de la situación de la ruptura o en este pánico de la situación, pues hacen precisamente que domine el egoísmo puro de las personas. Y salir de este egoísmo, de empezar a ver lo más importante que tenemos sobre el dolor que estamos viviendo de la ruptura, pues requiere mucha valentía. Lo más fácil, y lo decía Gandhi, lo más fácil es vengarse y lo más fácil es enojarse. La ira y la venganza son las emociones más sencillas, pero la paz y el perdón es únicamente para valientes. Y yo quiero invitar a todas las personas que nos están escuchando a asumir esta crisis que como sociedad estamos atravesando, porque no vamos a negar lo evidente. Hoy en día están ocurriendo muchísimas separaciones en nuestra sociedad y son separaciones
violentas, son separaciones con mucha tristeza, con mucho odio, con mucho resentimiento. ¿Y qué es lo que sucede? Que nosotros como padres estamos trasladando esas emociones negativas a nuestros hijos. El Estado ecuatoriano, por su parte, pues hace poco en ayudar a la familia precisamente en este tipo de situaciones, a pesar de que tiene el deber constitucional de velar por la familia, pues como que no se mete en esto, pero en realidad está descuidando el futuro de nuestro país, que es precisamente los niños, las niñas y los adolescentes. Para afrontar esta realidad, se han establecido, los operadores jurídicos han tratado de establecer criterios objetivos, matemáticos, de alguna manera exactos, como para no meternos mucho en la parte emocional. Uno de los ejemplos que nos ha mencionado la doctora Intriago es precisamente la tabla de alimentos. Como segundo punto, ¿qué es lo que ha hecho el legislador? Tratemos de facilitar los procesos de divorcio. Tratemos de que sean más rápidos, como si esta fuera una solución al problema que está viviendo la familia ecuatoriana. El hecho de querer descongestionar un sistema judicial, de querer hacer rápido los trámites, pues realmente no se está dando la respuesta adecuada a la familia ecuatoriana. Inclusive se ha utilizado la mediación o los centros de mediación para tratar de que estos procesos sean más ágiles, como es el caso de la reforma al Código Orgánico General de Procesos y las competencias trasladadas a los notarios, que te permiten que si tienes un acuerdo, un acta de mediación que acuerde el tema de alimentos, tenencias y visitas, puedas acudir pues a un juez, puedas obtener ese documento en un centro de mediación y con esto puedes acudir ante un notario y obtener el divorcio en 24 horas. Pues otra pregunta que les hago, ¿creen que este procedimiento está ayudando realmente a la familia ecuatoriana? ¿Creen que este procedimiento así de rápido, de ir a un centro de mediación, deme un acta donde se ponga una cantidad, una cifra, un horario, va a solucionar el problema que estamos atravesando, va a solucionar el problema de los niños, niñas y adolescentes? Pues es otra pregunta que les dejo para que me comenten. Bueno, básicamente el legislador ha establecido en casos de ruptura o separación 3 procedimientos. El primero, pues, para obtener el divorcio por mutuo consentimiento, es acordar precisamente el tema de tenencia, visitas y alimentos mediante acta de mediación o sentencia y luego acudir al notario. Luego tienes que, si no estás de acuerdo en estos puntos, pues acudes, como nos contaba la doctora Intriago, al juez para que el juez fije esta tenencia, visitas de alimentos, y luego pues ahí queda como no sabemos si el juez hace el divorcio por mutuo consentimiento o tienes que ir al notario otra vez por el mutuo consentimiento. Y finalmente pues el divorcio por causal, básicamente serían los 3 escenarios que contempla la legislación actual para obtener el divorcio. ¿Cuál es el problema? El problema realmente es que todos estos escenarios están descuidando el verdadero problema del divorcio. Y el verdadero problema radica en las consecuencias económicas, sociales y psicoemocionales de los progenitores y el impacto en la salud física y psicoemocional de los hijos e hijas, que supone todo esto una seria afectación a la familia como el núcleo de la sociedad. Para resolver un problema, pues es importante saber plantearlo, es algo que siempre decimos en mediación. Por lo tanto, estamos viendo el problema de una forma demasiado superficial, estamos poniendo solo números, el divorcio un papel, los alimentos una tabla, la tenencia a la madre o el padre, las visitas una fecha y un horario. Y pensamos que si estos puntos están acordados, pues todo va a funcionar bien, y lamentablemente pues tengo que decirles que estamos equivocados.
A mi parecer, el problema radica en la necesidad de replantear un proyecto de vida y de familia para asegurar a los hijos e hijas un equilibrio emocional y cognitivo. Es decir, la manera de crear un presente y un mañana con valores sólidos en beneficio de la familia y de la sociedad. En tal sentido, la mediación pues, pretende dar pues esta ayuda a la familia, pero tal como se la ha planteado en las últimas reformas, no está cumpliendo con este objetivo, porque no se está determinando todo un proceso de mediación que de manera integral pueda apoyar a la familia. El ir o el acudir a un centro de mediación básicamente, tal como está planteado, tiene una visión bastante adultocéntrica, una visión parcializada del problema porque están descuidando el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes al no establecer una atención integral de sus necesidades. Y también descuidan la protección integral de la familia al no centrarse en la ayuda social psicológica que necesita la familia, por supuesto que también jurídica. Por otro lado, este procedimiento de mediación, este procedimiento que actualmente existe de obtener un acta de mediación donde se acuerde estos temas, no contemplan derechos fundamentales como es el derecho de los niños, niñas y adolescentes a ser escuchados, es decir, que su opinión pues sea importante. Y yo creo que aquí radica una de las principales deficiencias de dicho trámite en el sentido de que no se está garantizando el hecho de que ellos puedan expresarse libremente en un proceso que por supuesto les está afectando. El proceso de divorcio y separación, claro que les afecta a los padres y madres y de eso voy a hablar más adelante, pero les afecta, como vimos en el video introductorio, a los niños, niñas y adolescentes. Entonces, es importante cumplir con esta observación. Incluso tenemos como la observación número 12 de los derechos del niño, en los que se refiere a que ellos deben ser escuchados y que los estados deben partir de la premisa de que las personas menores de edad tienen que expresar sus opiniones. Por lo tanto, tienen que partir de que ellos están en la capacidad de formarse su propia opinión respecto a esta situación que les está afectando y el derecho a expresarlas. Es algo que no está contemplando este proceso y no lo contempla, por supuesto, porque no hay un procedimiento especial actualmente en la legislación. Tampoco se toma como prioridad el derecho de los niños, niñas y adolescentes a crecer en el seno de una familia adecuado, en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión, que es una cuestión fundamental para el pleno desarrollo de su personalidad, como lo establece pues también la Convención sobre los Derechos del Niño. Y pues básicamente este nuevo trámite, a pesar de haber elegido la mediación, no está enfocado a conseguir estos fines. Y básicamente no los está consiguiendo, tampoco los está buscando, porque la ley ha omitido un procedimiento específico de mediación familiar. Si bien Ecuador tiene una ley de mediación desde hace más de 2 décadas, esta ley de mediación no es una ley de mediación familiar, es más bien una ley de asuntos civiles y mercantiles, y por lo tanto pues no tenemos un marco jurídico dentro de la mediación que permita pues atender estas necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Y en virtud de esto es que precisamente no se está cumpliendo con dar una solución completa, con la prevención, con la orientación, con la educación, con mejorar las relaciones familiares, con buscar proteger realmente de forma concreta el interés superior de los hijos e hijas menores de edad.
A mi entender, la mediación familiar es una alternativa amigable y beneficiosa que promueve acuerdos justos y duraderos para las familias. Además, en las relaciones parentofiliales, la mediación familiar puede ayudar a los padres y madres a tomar decisiones y a ejercer sus derechos y obligaciones con relación a sus hijos e hijas. De forma que todo esto en conjunto contribuya al bienestar y al sano desarrollo. Por todos estos motivos, entendemos que un acuerdo de divorcio es solo una mínima parte de los muchos acuerdos que la familia debe aprender a construir en esta nueva etapa. Realmente, después del divorcio, la familia que ha tomado esta decisión tiene que educarse, tiene que aprender a construir, tiene que aprender a unir, tiene que aprender a acordar todos los días. Y en esto estamos fallando, porque no se está educando a la familia. No tiene la familia ecuatoriana las herramientas necesarias para saber construir, unir y acordar y construir una cultura de paz y un ambiente sano y adecuado para nuestros hijos e hijas. La ley, pues, como había manifestado, se enfoca en un acuerdo que puede ser cómodo, puede ser rápido, puede ser conveniente, pero que puede tener un conflicto latente, que poco a poco pues va escalando si no se atiende adecuadamente y que puede venir luego en agresiones y malos tratos que causan daños irreparables a los niños y niñas que están viviendo pues un conflicto que no les pertenece. Y yo creo que esto es muy importante, y si me están escuchando los niños o adolescentes a lo mejor en este horario, quiero que sepan que el divorcio y la separación de sus padres es un conflicto que no les pertenece a ustedes y que ustedes no son culpables de esas situaciones. Las relaciones de familia, si bien están marcadas por el afecto, y los valores, también tienen sus opuestos, que son los desafectos y los disvalores. El divorcio pues llega generalmente después de un largo proceso de desencuentros y emociones desagradables que hacen imposible la convivencia porque se ha perdido los valores de comunidad, de afecto mutuo, de ayuda mutua. También puede ocurrir que alguien haya faltado gravemente a los fines del matrimonio, fidelidad, cooperación, respeto, o que exista la negación del otro. En definitiva, son distintas circunstancias que pueden conducir a una pareja a separarse. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Qué es lo que hace que una pareja que en algún momento se amó tanto pueda llegar a odiarse y a detestarse tanto de manera que puedan causar daño a ellos mismos y a lo más preciado que son sus hijos e hijas? Pues básicamente yo creo que la respuesta está en la frustración de las personas. La persona amada deja de ser, pues, o de tener esas cualidades maravillosas que nosotros le suponíamos, y se muestra como la suma de todos los defectos. Victoria Camps, que ha estudiado mucho el campo de las emociones, decía que de alguna manera como que nos enfurecemos con la agencia de viajes que nos vendió un paseo inigualable, maravilloso. Y de pronto, pues todas esas expectativas del paseo maravilloso, pues no se concretan y tenemos una suma de deseos insatisfechos y de frustraciones que modifican nuestras fuentes cognitivas. En el conflicto, en la crisis de divorcio, básicamente dejamos de razonar, de saber pensar bien, con prudencia, de pensar rectamente. Esto es una de las consecuencias que trae estas emociones negativas, como la frustración o la decepción, la desilusión. Y básicamente, pues, la consecuencia de todo esto es que aquello que era como positivo, pues ya no es positivo, precisamente porque las expectativas con el otro se han frustrado. Entonces, necesitamos de contextos que nos ayuden a procesar estas emociones negativas. No estoy diciendo que los padres pues se tienen que aguantar la rabia o la tristeza, pues estas emociones son por supuesto que son válidas,
la presencia temporal de estas emociones precisamente nos indican esto, que básicamente aquello que deseábamos se ha frustrado, que este sueño, que este proyecto de vida pues se ha frustrado, y en ese sentido pues son positivas. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estas emociones se tornan persistentes y duraderas en el tiempo, desproporcionadas, por supuesto, inadecuadas, es necesario que se pueda dar una intervención adecuada que permita la transformación de estos estados emocionales sanos, que permita, perdón, la transformación de estas emociones a estados emocionales más sanos, que permitan el bienestar de las partes en conflicto y consecuentemente el de sus hijos e hijas. Y esto se puede hacer de mejor manera en un proceso de mediación familiar específico, regulado, cuidado, que atienda de forma integral todos estos aspectos y no únicamente pues acudiendo a un centro de mediación y obteniendo un acta de mediación para obtener un divorcio fácil y rápido. Finalmente, ese es el contexto que estamos viviendo actualmente. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros como adultos para poder cambiar esta realidad? ¿Qué es lo que podemos hacer para apoyar a nuestros hijos e hijas en esta situación de crisis del divorcio? Y yo creo que la respuesta es sencilla pero muy compleja, porque tenemos que vivir básicamente tres valores o tres responsabilidades muy grandes. La primera es la educación en todos los sentidos sobre lo que nos está ocurriendo. Necesitamos saber qué es lo que sucede en una crisis de divorcio o de separación. Y luego una educación emocional. Es muy importante que podamos entender lo que nos está sucediendo por dentro, que podamos entender las reacciones que tenemos precisamente para no involucrar a nuestros hijos en aquella situación. Y tercero, algo muy importante, debemos aprender a perdonar. Es verdad que nosotros no podemos controlar las acciones de las personas ni los hechos que nos suceden, pero sí podemos controlar nuestra respuesta hacia aquellos hechos. Efectivamente, cada uno es responsable de sus actos. Por lo tanto, si un padre o una madre o ambos deciden pues no seguir cumpliendo con los fines del matrimonio, de una vida en pareja, que es apoyarse mutuamente, confiar, ser leal, vivir juntos, es fundamental mantener la paz en nosotros. Por muy dolorosa que sea la situación, la paz se convierte en el requisito esencial para sobrellevar la crisis y, aunque no lo parezca, la paz únicamente depende de nosotros y no de lo que hace la otra persona. Si queremos nosotros empezar a cambiar esta realidad, si queremos empezar a darles a nuestros hijos la hermosa familia que nosotros de niños tuvimos, o la familia que anhelamos porque no la tuvimos y por lo tanto no queremos repetir la historia, es necesario aprender a procesar adecuadamente este dolor de la separación. Ya que de no hacerlo, pues la culpa, el dolor, el odio y el resentimiento se los trasladamos a ellos, a lo más preciado de nuestras vidas, que son nuestros hijos. Y quiero compartir una historia que realmente para mí es impactante, realmente a mí me ha impactado mucho, y siempre se la cuento a las personas que van a mediación. Facundo Cabral cuenta en su obra, Paraíso a la deriva, me parece, cuenta sobre el abandono que vivió de su padre. Él escribe algo así como: era tan doloroso ver llorar a mi madre sobre la máquina de coser que decidí matar al causante de su pena, es decir, decidí matar a mi padre. Facundo Cabral odiaba a su padre, pero lo odiaba no tanto por el abandono que él había sufrido, sino lo odiaba porque le había causado un profundo dolor a su madre, y él lo que no soportaba y lo que veía como tremendamente injusto es que su madre esté sola y sufriendo sola esta situación.
con 7 hijos de paso, 4 de ellos murieron de hambre y de frío. En esta historia, la madre de Facundo, pues era una madre que a lo mejor algunas que nos están viendo se pueden identificar, que dicen, no, no quiero que a mi hijo le afecte y me voy a aguantar todo este dolor, y de alguna manera pues evitan hablar mal del padre, pero están sufriendo por esa situación, y los niños y niñas son muy sensibles, y a pesar de que pensamos de que no se dan cuenta, se están enterando y se van dando cuenta de todo. Pero la madre de Facundo nunca le habló mal de su padre a su hijo. Y muchos años después, ya cuando era mayor, él cuenta que su madre le dijo, tú que tanto caminas por ahí, a lo mejor algún día te lo encuentras. Y cuando te lo encuentres, le dice, no se te ocurra juzgarlo. Y segundo, y esto va como una orden, cuando lo veas, le vas a dar un abrazo y le vas a dar las gracias. Porque la vida que tienes, también te la dio él. Y pues sucede que Facundo se encontró con su padre ya cuando Facundo era bastante mayor, tenía como 46 años, y se encuentra con su padre por primera vez. Y él no sabía realmente qué hacer, y se vienen a su mente esas palabras de su madre, y ciertamente lo pudo abrazar. Y en un segundo pudo perdonar 47 años de dolor. Y Facundo termina escribiendo en el libro, y pude liberarme del último enemigo que me quedaba. Y básicamente de este perdón es el que yo quiero hablarles. Es verdad que hay situaciones, traiciones y situaciones emocionales muy complejas, muy dolorosas, pero si nosotros queremos cambiar la realidad, si queremos que nuestros hijos tengan una historia distinta, la única forma va a ser empezar a educarnos nosotros mismos, empezar a educarnos emocionalmente. Esta educación más humanista, más empática, también tiene que existir en los juzgados de familia, en donde tenemos que empezar a ver mejores relaciones. Estamos viendo juzgados desbordados, básicamente por el resentimiento, por la rabia, por los celos, por las emociones destructivas, y no se está dando un espacio a la educación emocional, un espacio que puede lograr, y creo que puede lograr, una gran transformación en la sociedad ecuatoriana, que puede ayudar a construir familias saludables y por ende pues una sociedad más pacífica y una sociedad más sólida. Considero que la solución pues está en que los padres sean los primeros en hacer realidad este interés superior de los niños, niñas y adolescentes, pero no con frases vacías y contradictorias, sino de una forma real y práctica. Y ello implica renunciar a sus propios intereses y deseos negativos como la venganza, la necesidad de control, de ganar, todo esto en función de un interés mayor que es el de sus hijos e hijas, y en definitiva asumir con plena responsabilidad las relaciones y las decisiones que ellos han tomado. El tema de educación emocional o psicoeducación es fundamental cuando queremos hablar de corresponsabilidad parental o queremos hablar de igualdad. Pues la primera responsabilidad que como padre se tiene es la propia. Realmente padres emocionalmente saludables tendrán hijos saludables. Así la psicoeducación también se emplea para que aprendan o mejoren las habilidades tanto de la parentalidad y para que conozcan las formas en que los niños podrían, ¿no?, ser arrastrados a una situación de disputa entre adultos. Todo esto depende nuevamente de una psicoeducación. Victoria Camps, una gran autora, en el libro El gobierno de las emociones, nos enseña que no solo es necesario conocer nuestras emociones, sino también aprender a gobernarlas, de manera que las emociones sirvan al ser humano y que no lo destruyan, que es básicamente lo que está sucediendo actualmente.
Por lo tanto, los progenitores están en la obligación de ejercer responsablemente esta paternidad y esta maternidad, y ello implica responder adecuadamente a las necesidades de sus hijos e hijas. La responsabilidad emocional implica ser conscientes de nuestras propias expectativas y frustraciones, de los juicios destructivos que nos hemos formado, que la sociedad nos ha creado de alguna manera, de aquellas narrativas de víctimas y villanos, y yo creo que solo a partir de esa conciencia, de que te des cuenta del lugar donde estás, se puede empezar a construir relaciones más sanas. Pero por supuesto, tampoco quiero decir que los padres sean los únicos responsables de esta situación. El Estado, los poderes públicos, la academia, por supuesto, nosotros, las organizaciones sin fines de lucro, estamos en el deber y en la obligación de poder apoyar a la familia ecuatoriana, como efectivamente lo hace la Universidad Hemisferios, lo hace la Fundación Mediatores. Estamos 100% comprometidos a poder ayudar básicamente a educar a la familia. Sin embargo, el rol de los centros de mediación también es fundamental en este proceso. Y por ello creo, y me permito pues lanzar estas conclusiones y estas ideas que considero muy importantes. Primero, considero que resulta imperante atender las necesidades de la sociedad ecuatoriana. Mediante un proceso de mediación especial, un proceso de mediación familiar que esté enfocado precisamente a hacer realidad todas estas deficiencias que yo he mencionado, que de alguna manera garantice el interés superior de los hijos e hijas y que ayude a que los padres y madres que han tomado una decisión de separarse o no, porque puede ser que durante este proceso decidan no separarse, ya que pueden aprender precisamente a comunicarse de mejor manera, sean atendidos de forma integral. Sabemos que el actual proceso de divorcio por mutuo consentimiento no está garantizando pues, el interés superior de los hijos e hijas menores de edad, de madres y padres divorciados, al no establecer este procedimiento. Tenemos esta gran falencia y esta necesidad imperante. Necesitamos una ley de mediación familiar específica que apoye a la familia. Es fundamental en este contexto considerar el impulso de la mediación familiar como una institución que puede ayudar a mejorar las relaciones de familia y a construir acuerdos justos y estables. Por lo tanto, esta sería una de mis propuestas. Los centros de mediación familiar, que hay muchos hoy en día, deberían dar más importancia a procedimientos, a protocolos especializados que hagan realidad el interés superior de los niños y niñas, que les garantice su derecho a ser escuchados, su derecho a vivir en un ambiente de felicidad, en un ambiente de armonía. Para ello, por supuesto que hay que trabajar con los padres, no en una sesión, en varias sesiones, porque necesitamos reeducarnos. Y yo creo que es muy importante que los centros de mediación empecemos a trabajar en estos procedimientos de la mano del Consejo de la Judicatura para poder atender de manera adecuada a la familia ecuatoriana. Finalmente, nosotros hacemos énfasis en una recomendación en la que todos somos responsables de alguna manera de la sociedad que tenemos, todos somos responsables de construir una cultura de paz, y yo considero que desde nuestros hogares, desde nuestras relaciones, el poder disminuir la violencia, el poder comunicar con amor, el poder decir las cosas de mejor manera, el aprender a perdonar, son valores que van a beneficiar enormemente a la familia y nos van a llenar de mucho alivio a nosotros y especialmente a nuestros hijos, que necesitan seguir teniendo y seguir contando con mamá y papá, tal como nosotros lo necesitamos de niños. Así que por favor no se olviden cuando fuimos niños
y qué era lo que queríamos de papá y mamá. Este es mi mensaje final en esta ponencia. Gracias. Muchas gracias, Joana, por tu ponencia que ha despertado gran interés en el público que nos escucha. Tenemos igual que en el caso de la doctora Intriago, varias preguntas. En este momento te haré 2 en honor al tiempo para después pasar con nuestro último ponente, el doctor Diego Jaramillo. Entonces, nos dicen, en tu experiencia de mediadora, en un proceso de mediación, ¿se podría llegar a replantear un proyecto de vida que promueva el valor y el interés en la protección de todos los involucrados en el conflicto familiar? ¿Es posible llegar a eso? Por supuesto que es posible, por muy difícil que sea la situación. Siempre hay una salida, siempre hay una luz. Yo sé que precisamente todas estas emociones negativas que yo les he mencionado hacen que todo sea oscuro, pero la mediación, el diálogo, te da un espacio para que puedas ir expresando tus emociones y tus necesidades y poder ir construyendo una familia, una nueva experiencia de familia. No hablemos de familias rotas, destruidas. Hablemos de nuevas experiencias de familia que sirvan a la sociedad, de buenas familias. Y la buena familia es aquella que se apoya mutuamente, es aquella en lo que sus miembros están unidos en pro de valores que beneficien a todos sus integrantes. Y por supuesto que por difícil que esté una relación, siempre es posible replantear un proyecto de vida que pueda brindar lo que un niño y una niña necesitan. Muchas gracias, Joana. Otra pregunta, ¿cómo evitar el resentimiento, la ira o venganza cuando ha habido infidelidad de por medio? ¿Cómo llevar un proceso amigable por el bien de los niños? Por supuesto, recuerden que Gandhi decía, la ira y la venganza son emociones muy fáciles, es fácil enojarse. Procesar esto requiere un enorme compromiso, una valentía muy grande, porque debemos vencer muchos demonios antes de poder perdonar una infidelidad, o en el caso de Facundo, imagínate poder perdonar pues, al hombre que dejó a su madre, el dolor que él vivió de ver morir a sus hermanos por ese abandono de hambre, y finalmente en el perdón, él se libera de esta carga que tenemos. Así que miremos al perdón al perdón de estas situaciones de una infidelidad como realmente un regalo que puedes hacerte para liberarte del dolor que te estás causando. Y por supuesto hace falta valentía, hace falta mucha conexión con el otro y mucha empatía, pero es posible, por supuesto, y es lo más recomendable para que tengas una vida plena y feliz.